Hola, muy buenas, bienvenidos a este canal. Soy Lirios Botella y en esta ocasión traigo un análisis, una reacción a una canción en vivo cantada por Courtney Hadwin. Se trata de un tema del británico Lewis Capaldi y el tema se titula Someone You Loved. La canción la vamos a analizar, como siempre en este canal, atendiendo a los tres pilares fundamentales para un artista, que son el sonido, la imagen y el discurso. Vamos allá. This time I feel there's no one to save me. This all or nothing really got a way of driving me crazy. Para empezar, nos encontramos a una Courtney más mayor, está hecha ya toda una jovencita, y se encuentra cantando este vivo en una especie de estudio como local de ensayo, donde está con otros dos músicos y está adornado principalmente este entorno por una serie de amplis, de amplificadores, casi todos así de estilo antiguo, retro, que le dan a la imagen pues eso, un estilo muy retro y muy como de otra época. Tiene todos unos tonos así como en marrones, en rojos oscuros y bueno, la escena está pintada con este color en cuanto a imagen. I need somebody to heal, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numb the pain, for now the day bleeds. Bueno, ella sigue teniendo esa voz potente, intensa, que nos cautivó en su primera actuación en aquel talent show donde ella fue descubierta, que tenemos el análisis aquí también en este canal. Conserva esa voz, esa manera de cantar y transmite muchísimo a la hora de expresarse cantando. Vemos que es una canción sencilla en cuanto a instrumentación, tiene un teclado, una guitarra y la voz. Aquí lo más importante es la voz. Es una canción desnuda, bastante desnuda. El teclado puede hacer algunos efectos y demás, pero es una canción donde la importancia está en la voz y en la manera de expresarse. Sin rellenos, sin nada más, sin aditivos, voz y poco más. Going under, and this time I feel there's no one to turn to. This all or nothing loving really got me sleeping without you. En cuanto a su imagen, podemos decir que su indumentaria se integra muy bien con todo el entorno, porque lleva un tres piezas, un pantalón, una camiseta y una especie de chaqueta o camisa abierta, todo en esos mismos tonos que tenemos en los amplificadores por detrás y en general por toda la escena. Así que este detalle está cuidado, no lleva ninguna extravagancia, es una indumentaria sencilla, se le da la importancia justa para que se integre en todo el aspecto visual. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Pues aquí la tenemos. Aquí empieza a desplegar esa garra, esa potencia vocal que ya tiene, porque es verdad que tiene un timbre muy sonoro, muy limpio, pero con mucho cuerpo. Es una voz como grave, como de persona más mayor, pero es que
la tiene desde siempre así, es su voz así, tal cual. Creo que vamos a ver ahora un despliegue de garra. Pues así tal cual, aquí viene el desmelene, ella tiene la capacidad de abrir la boca y hacer como una especie de desgarro. Yo creo que ella no se hace daño en las cuerdas vocales porque creo que lo tiene muy controlado. No me parece que sufra al cantar, pero esa manera de cantar como que se abre en canal y nos muestra todos sus sentimientos, llega muy, muy, muy a las pieles, ¿no? Me parece, a mí me llega, a mí me llega. Vemos que la canción combina partes suaves con partes más fuertes. Empieza la canción en un tono bastante relajado, luego sube, se desmelena, desgarra y luego baja a una parte mucho más suave incluso que la del principio para dar ese contraste y a dar esa intimidad, y ahora va a volver a desmelenarse, estoy segura. Teniendo en cuenta la letra que está contando, que según el autor transmite el sentimiento de perder a alguien en cualquier circunstancia, pues es una canción que mueve muchos sentimientos, que es muy de dentro hacia afuera, que está contando algo muy íntimo, y esa manera de contar lo que ella tiene creo que está muy acertada para poder transmitir precisamente lo que tiene que transmitir esta letra, que es muy sentida. Y termina en pequeñito, en pequeñito, en pequeñito, y se vuelve otra vez hacia dentro de sí misma y de sus reflexiones y de sus circunstancias y de su vida. Bueno, pues hasta aquí ha llegado la canción. Hemos hablado de imagen, una imagen con tonos marrones, de estilo retro, todo en un plano, todo muy cuidado, sencillo pero cuidado. Hemos hablado de sonido, es una canción muy desnuda, donde lo más importante es la voz de ella, y hemos hablado de discurso, que es la nostalgia de una pérdida del tipo que sea. Esta canción me ha resultado muy grata de analizar, es sencilla, llega al corazón, llega a las almas, toca la fibra sensible de las personas, por lo menos a mí me ha tocado. Es una canción que a mí me ha gustado mucho, como prácticamente todas las que me recomendáis en el canal, que estoy maravillada de descubrir canciones, cantantes que no sabía que existían. En este caso me la hicisteis descubrir. Esta es la segunda vez que analizo una canción de ella y me ha encantado, me ha encantado. Espero que a vosotros también os haya gustado. Si os ha gustado, como siempre os digo, que podéis dejarme un like, dejarme un comentario, suscribiros al canal y nos vemos en siguientes vídeos. Hasta pronto.